Vamos a comenzar. Soy Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y es un honor presidir y coordinar este panel titulado El español de los Estados Unidos, un caso singular, claves de su presente y futuro. Quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades, instituciones y personas que han hecho posible este encuentro en Arequipa y muy especialmente a la Real Academia Española y al Instituto Cervantes por su invitación a participar en este Congreso Internacional de la Lengua Española. Nos acompañan hoy 3 invitados de excepción. Voy a presentarlos en el orden en el que intervendrán, después de presentarles el tema general del panel. Comenzaremos por Francisco Javier Puello Mena, investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo del Centro Superior de Investigaciones Científicas desde el año 1999 y actualmente es director ejecutivo del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Desde el año 2022 es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Estudió lingüística hispánica en la University of Southern California en Los Ángeles, donde se especializó en sociolingüística y contacto lingüístico entre el español y el inglés en los Estados Unidos. Es director técnico de numerosos proyectos de humanidades digitales del español, como los proyectos Corpus del Español en los Estados Unidos y la Bibliografía Lingüística del Español en los Estados Unidos, dirigidos por el profesor Francisco Moreno Fernández. Dedica también su labor de investigación a la diacronía del español y a la edición crítica de obras medievales y sefardíes. Bienvenido, Javier. Le seguirá Richard Bueno Hudson, doctor en Filología Española por la Universidad de Salamanca y licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo. Es académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y académico correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Está vinculado desde 2001 al Instituto Cervantes, donde ha ostentado cargos de relevancia. Actualmente es director del Instituto Cervantes de Lisboa y anteriormente lo ha sido del de Nueva York, así como director académico en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid y jefe de estudios en varios centros de la institución. Es funcionario de carrera del Ministerio de Educación de España, especialista en la enseñanza y adquisición de lenguas extranjeras y ha dirigido y gestionado proyectos de ámbito internacional de certificación y educación digital. Es miembro del Comité Asesor del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Miembro del Comité Científico del Observatorio Nebrija del Español y miembro del Comité Científico de Archiletras, entre otros. Bienvenido, Richard. Cerrará este panel Luis Fernández Fernández, quien posee uno de los currículums más brillantes de un periodista español. Ha trabajado en radio, televisión, cine y la industria del deporte. Ha ocupado puestos directivos en los grupos de medios más importantes en Estados Unidos y en España: la NBC Universal, Telemundo, Univisión, Corporación Radio Televisión Española, Prisa, Imagina, Telecinco y COPE, habiendo dirigido los informativos de sus principales medios. Presidió la Corporación Radio Televisión Española. En Estados Unidos, ningún español ha ocupado un puesto de semejante responsabilidad en comunicación. Presidente de Entretenimiento y Estudios en Univisión y de Noticias en Telemundo. Además, fue director ejecutivo internacional del Real Madrid para la región de Asia-Pacífico. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con numerosos premios Emmy, posee un doctorado honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, Luis. Antes de darles la palabra, voy a ofrecerles una breve presentación del panel. Decirles que el español en Estados Unidos es un fenómeno singular. Es una lengua con raíces históricas profundas, con una presencia territorial amplia y una enorme proyección cultural que crece y se transforma dentro de una nación mayoritariamente anglófona. No es una lengua recién llegada,
sino parte del tejido del país desde hace siglos. Hoy reúne decenas de millones de hablantes y constituye un laboratorio sociolingüístico donde conviven tradición, mestizaje y creación. Estados Unidos es ya uno de los países con mayor número de hispanohablantes del mundo. Millones de personas usan el español en casa y en la vida cotidiana, y la población de origen hispano ronda una quinta parte del total nacional, con tendencia al alza. La distribución es nacional, con fuertes concentraciones en estados fronterizos y grandes áreas metropolitanas, como California, Texas, Florida, Nueva York, pero también con crecimientos sostenidos en estados del medio oeste y el sureste. Esta capilaridad ha normalizado la presencia del español en escuelas, comercios, instituciones locales y medios. No existe un español estadounidense único. Conviven variedades mexicanas, caribeñas, centroamericanas, sudamericanas, además de hablas históricas del sureste y el español puertorriqueño. El contacto intenso con el inglés produce fenómenos híbridos como el llamado Spanglish, que muchos jóvenes usan con naturalidad como marca de biculturalidad. A esto se suman los bilingüismos con lenguas indígenas de América Latina que complejizan el panorama y amplían el repertorio cultural y lingüístico. El resultado es un ecosistema plural, cambiante y creativo. La transmisión intergeneracional afronta tensiones. La primera generación suele mantener el español en casa. En la segunda y tercera, la preferencia por el inglés tiende a aumentar. Frente a ese patrón, la educación bilingüe y los programas de herencia lingüística son decisivos para sostener competencias altas en español. También lo son los medios, la televisión, la radio, la prensa y cada vez más las redes y plataformas digitales que ofrecen contenidos atractivos en español y fomentan hábitos de consumo cultural bilingües. El marco político influye. Hay jurisdicciones que promueven servicios y señalización bilingüe y otras que privilegian enfoques de inmersión exclusiva en inglés. Aún así, en la práctica, el español ocupa espacios significativos en la comunicación pública, la atención sanitaria, los tribunales y los procesos electorales en distritos con alta presencia hispana. Donde hay políticas de apoyo y oferta educativa de calidad, la retención del español es mayor y más sostenible. Más allá de los números, el español funciona como lugar de memoria, pertenencia e identidad para millones de personas. Es la lengua de la familia, de los afectos, de las celebraciones, pero también un capital cultural que se resignifica con cada generación. Persisten tensiones internas, orgullo, estigma, debates sobre buen o mal español. Y no todas las personas hispanounidenses se definen a partir del dominio del idioma. Sin embargo, el español conserva un valor simbólico fuerte y una potencia integradora. Permite contar la propia historia, tender puentes intergeneracionales y sostener vínculos comunitarios. El español es también un activo económico. El poder de compra de la comunidad hispana y su peso demográfico impulsan la producción de contenidos, bienes y servicios en español. En música, cine, literatura y gastronomía, lo hispano se ha vuelto mainstream, con artistas, autores y creadores que circulan en ambos idiomas. Este empuje cultural mejora el prestigio social del español y multiplica los incentivos para aprenderlo o mantenerlo, incluso entre no hispanos. Por otra parte, el ecosistema institucional es robusto. Academias de la lengua, institutos culturales, observatorios universitarios, departamentos de estudios hispánicos y programas de educación bilingüe sostienen la investigación, la docencia y la difusión. Estas instituciones legitiman el español como objeto de estudio y como lengua de conocimiento. Favorecen estándares de calidad, por ejemplo, en medios y traducción, y tejen redes entre la academia, las escuelas y la sociedad civil. Hoy, el español en Estados Unidos presenta, digamos, 5 rasgos clave que voy a mencionar muy brevemente. Primero, su magnitud y capilaridad.
un número muy alto de usuarios y presencia en todo el país. Segundo, la diversidad y la mezcla. Conviven múltiples variedades dialectales en contacto con el inglés y con lenguas indígenas. Tercero, la ambivalencia en la transmisión. El inglés avanza de forma natural en segundas y terceras generaciones, aunque este proceso se compensa con la educación bilingüe y una amplia oferta mediática en español. Cuarto, un prestigio en construcción. Crece el reconocimiento cultural y económico del español, aún con estigmas y desigualdades persistentes. Y quinto, una infraestructura de apoyo sólida, como son las instituciones académicas, culturales y educativas que refuerzan su vitalidad. De cara al futuro, las proyecciones demográficas anuncian una presencia hispana todavía mayor. El reto ya no es la cantidad, sino la calidad del bilingüismo, que más jóvenes alcancen y sostengan competencias altas de lectura y escritura, además de la oralidad. Para conseguirlo, serán decisivas la expansión y mejora de los programas de doble inmersión y herencia lingüística, la formación docente específica y materiales curriculares adecuados. Así también las alianzas entre escuelas, universidades y medios para activar circuitos de lectura y consumo cultural en español. Políticas públicas que reconozcan el valor del multilingüismo y garanticen accesos reales, sin guetos ni exclusiones. Y el fortalecimiento de los puentes con el mundo hispánico para favorecer la movilidad académica, la cooperación cultural y la circulación de obras y autores. Ya para cerrar, el español en Estados Unidos es a la vez herencia e innovación, lengua de hogar y de espacio público. Su singularidad reside en esa tensión fértil. El presente muestra una vitalidad indiscutible. El futuro dependerá de cómo transformemos esa vitalidad en competencias duraderas, estatus reconocido y participación plena en la vida cultural y académica del país. Si las escuelas, los medios, las políticas e instituciones empujan en la misma dirección, el español seguirá siendo una de las grandes historias lingüísticas de nuestro tiempo, una lengua viva, orgullosa y abierta al porvenir. Ahora sí, le doy la palabra a nuestros tres panelistas. Comenzará Francisco Javier Puello, le seguirá Richard Bueno Hudson y Luis Fernández Fernández, quienes dibujarán el mapa más completo de lo que el español significa hoy en Estados Unidos. Una lengua que es historia y presente, resistencia y promesa. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nuria, por la labor de coordinación para que este panel se haya hecho una realidad. Pues la primera frase del título que se ha elegido para este panel, El español de los Estados Unidos, un caso singular, nos da ya una idea central sobre la que construye una visión de lo que se propone en su segunda parte, es decir, claves de su presente y de su futuro. Quiero comenzar por destacar, como ha hecho Nuria, el uso del adjetivo singular. ¿Qué hace singular o único el caso del español de los Estados Unidos en comparación al español del resto de los países del mundo? Respecto a los países de habla mayoritariamente española, como Perú, como Chile o México, la singularidad más obvia es que en los Estados Unidos el español es una lengua minoritaria, grande pero minoritaria. La diferencia con otros países de habla no española, como Canadá, Alemania o Japón, por ejemplo, es que el español de los Estados Unidos no es una lengua extranjera, en la que la mayor parte de sus hablantes lo sean por haberlo estudiado. La inmensa mayoría de los hablantes de español de los Estados Unidos son hablantes nativos de la lengua y han nacido en el país o son ciudadanos naturalizados. Otra característica singular que ha mencionado Nuria también del español de Estados Unidos es la amplitud de las variedades y subvariedades de la lengua que se hablan en el territorio. En la diapositiva pueden ver la distribución de la población hispana por su país de origen o de ascendencia. Nos encontramos ante un conjunto muy singular de prácticamente todas las variedades del mundo hispánico que otorgan al español de los Estados Unidos una identidad y unas dinámicas únicas.
Estas dinámicas únicas dentro del mundo hispanohablante pues, pasan por la ausencia de una estandarización nacional, ya que no existe una política lingüística unificada que regule u oriente su uso en la educación, en las administraciones o en los medios de comunicación. Pasan también por procesos lingüísticos de acomodación entre sus distintas variedades, por el contacto entre las comunidades de distinto origen y ascendencia. Y, sin duda, pasan también por el intenso contacto con el inglés, la lengua mayoritaria y, por lo tanto, la prevalencia de fenómenos como el préstamo léxico, el cambio de código, la resemantización o la extensión semántica del vocabulario hispánico, o procesos de simplificación morfológica o transferencia sintáctica. Todos ellos fenómenos normales del contacto lingüístico que en su conjunto se han agrupado bajo la etiqueta de Spanglish y que ciertamente no es en sí mismo el español de los Estados Unidos, pero sí una más de sus expresiones de identidad y de su singularidad también a lo largo del mundo hispánico. ¿Cómo explicamos que el español sea todavía la lengua nativa de al menos 24 millones de hablantes en un país mayoritariamente anglófono? Pues sirva como contraste que la población de origen alemán en Estados Unidos es de 45 millones de personas y no llega al millón de ellas las que tienen el alemán como lengua nativa. ¿Por qué el español no se ha diluido, no se diluye, como otras lenguas distintas al inglés, como el italiano o el alemán, al llegar a los Estados Unidos? Parte de la respuesta a esta pregunta es que el español de los Estados Unidos, como Nuria ha mencionado, es una de las lenguas históricas del país, junto a las lenguas originarias. Se encontraba ya en el territorio actual estadounidense mucho antes de la formación y expansión del país a sus fronteras actuales. Sí, está funcionando. A sus fronteras actuales, como se deduce de este mapa de 1763. Entre el mapa anterior y este otro de 1823, la Florida y la enorme región de la Luisiana, que en aquella época abarcaba una franja que alcanzaba desde la frontera con Canadá hasta el Golfo de México, ya se han incorporado a los Estados Unidos. Dando un salto de solo 25 años, en 1848 observamos que México cede a los Estados Unidos una buena parte de su territorio. Con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo, los Estados Unidos se apropian de los territorios y, importante, de sus hablantes situados entre las dos líneas rojas que se ven en el mapa y que corresponden a los actuales estados de California, Nuevo México, Texas, Nevada, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma, una buena parte del país. Es decir, el español de Estados Unidos no es simplemente una lengua de inmigración, como la ha podido ser el alemán o el italiano, sino una lengua con un amplio arraigo histórico desde los orígenes del país. Es decir, con una presencia continuada de comunidades hispanohablantes establecidas que ha actuado desde siempre como un ancla cultural que ha permitido no solo el crecimiento progresivo de la población hispana, sino también el mantenimiento de la propia lengua. Como veíamos antes en esta misma gráfica, más de 44 millones de latinos en el año 2025 hablan en español en el hogar, a los que hay que añadir al menos otros 15 millones cuyo dominio del español es algo más limitado, por no haberlo adquirido de forma completa en el hogar o por haberlo estudiado. Es decir, más de 58 millones de personas hablan español en los Estados Unidos, lo que supone más del 16-17% de la población total. Para explorar la situación actual del español de los Estados Unidos, quiero centrarme en unos pocos factores demolingüísticos que ha mencionado Nuria también, y sobre todo en su evolución, es lo que más nos interesa, su evolución. Lo que nos dará una idea más clara de las fortalezas y de sus retos. No voy a detenerme en cada uno de los datos, pero vale la pena fijarse en la tendencia positiva de los indicadores que voy a mostrar. En poco más de 50 años, la población hispana se ha multiplicado por más de 7. Población que se estima se duplicará a su vez para el año 2060, como pueden ver en la gráfica, llegando a los 128 millones de personas de origen hispano.
Esta cifra puede variar dependiendo del índice de inmigración previsto, pero nos sitúa seguramente entre un 25 o un 27% de población hispana, ¿verdad? Y este crecimiento continuado en el futuro se debe a que la población hispana es con mucho, pero con mucho, la más joven de todos los grupos mayoritarios o minoritarios del país. Casi el 30% de los hispanos tienen menos de 18 años, en comparación con el 18% de menores de edad del grupo de blancos no hispanos, ¿verdad?, que es el grupo mayoritario del país. La edad media entre los hispanos es de 31 años, frente a los 43 del grupo de no hispanos. Además de esta fuerte presencia demográfica, como ha mencionado Nuria, la historia particular de los hispanos en Estados Unidos también ha favorecido la concentración geográfica dentro de esas anclas históricas y culturales de las que estamos hablando, es decir, el suroeste de los Estados Unidos y después en la Florida y Nueva York con sus propias anclas políticas y culturales con Cuba y Puerto Rico. Es cierto que en los últimos años sí que se observa que la población hispana comienza a ocupar otros espacios hacia el noroeste, en grandes ciudades como Chicago y, en general, a lo largo de toda la costa este, aunque sigue siendo California, Texas y Florida donde sí se concentra la mayor parte de la población. Y cuando hemos mencionado antes el concepto de competencia más limitada del español, me refiero particularmente a lo que se muestra en la gráfica y que relaciona las distintas generaciones de hablantes con su dominio del español escrito y hablado. Como vemos, mientras las primeras generaciones son dominantes en español y su dominio del inglés es más limitado, ya las segundas generaciones, es decir, los hijos de las primeras, son plenamente bilingües y el inglés, debido a la escolarización en dicha lengua, al monolingüismo en la escuela, el inglés pasa a ser moderadamente dominante. Sin embargo, las terceras y subsiguientes generaciones invierten su dominio lingüístico, pasando a un español con competencias de lectura y de oralidad algo más limitadas bastante más limitadas que en inglés. Y es ahí donde entra en juego uno de los indicadores demolingüísticos más importantes desde mi punto de vista, la evolución de la educación. La gráfica nos muestra la evolución del abandono escolar en la educación secundaria desde el año 1992, donde se situaba en un terrorífico 30%, y nos muestra la evolución positiva, creciente hasta el año 2016, donde ya vemos que las tasas de abandono escolar evolucionan tremendamente bien hacia los mismos valores que el resto de grupos y se sitúa ya muy por debajo del 10%. Creo que una de las claves para prevenir ese anunciado declive en la transmisión generacional está en la evolución, ahora mismo en franca expansión, de la reinstauración de la enseñanza bilingüe en miles de distritos escolares, incluso en aquellos estados en los que se había prohibido por ley. Por ejemplo, en el año 98 se había prohibido en California la educación bilingüe o en el año 2000 se había prohibido en Massachusetts. Desde el año 2016-2017, ambos estados han revocado dichas prohibiciones y han destacado la importancia, basada en sus estudios pedagógicos, de la enseñanza en la lengua materna de los niños. Ahora mismo tenemos al menos 3.000 programas de educación dual de inmersión a lo largo y ancho de todo el país. En California, que se había clausurado todos sus programas en el 98, hay ahora más de 600 programas bilingües y la mayor parte son de español, inglés, también los hay de otras lenguas, por supuesto. Y el Estado, esto es lo más importante, la tendencia, el Estado se ha comprometido a llegar al menos a 1.600 programas para el año 2030, lo que sería una gran noticia. Y además crear programas de formación para profesores bilingües, que es otro de los problemas que tenemos para la implantación de la enseñanza bilingüe en los Estados Unidos. Y esta gráfica complementa la anterior sobre abandono escolar, puesto que al descender el abandono en la educación secundaria, la presencia de hispanos en los programas universitarios está creciendo exponencialmente. Esta progresiva incorporación de la población latina a las universidades se ha reflejado en la creación de una figura legal,
Hispanic Serving Institutions, es decir, la provisión de una financiación federal adicional para aquellas universidades con al menos un 25% de estudiantes latinos y que actualmente son más de 600 en todo el país y que educan al 64% de todos los estudiantes universitarios hispanos. Esto, por supuesto, ha llevado a la creación de cientos de programas de español como lengua de herencia, ¿verdad? Y educación y economía se retroalimentan, también lo ha mencionado Nuria. Debemos recordar que el Producto Interior Bruto de la población latina de los Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 10 años, duplicado, con un incremento anual de más del 4%, más que el doble que el de la población no hispana de los Estados Unidos, lo que lo convertiría en la quinta economía más grande del mundo si se midiera de forma independiente. Otros indicadores económicos, como el poder de compra y el gasto, también siguen creciendo anualmente al doble que lo hace el de la población no hispana. Y, finalmente, otro indicativo que evoluciona muy favorablemente es el de la influencia creciente de los latinos a la hora de participar en los procesos electorales. Pues bien, todos estos indicadores demolingüísticos del español nos dan una fotografía de su presente, es decir, una lengua con una base demográfica inmensa, una concentración geográfica muy favorable, una expectativa de natalidad muy destacable y que no deja de incrementar sus índices educativos, económicos y su peso político, a lo que se suma una transmisión lingüística problemática, pero que hasta el momento no ha colapsado, gracias a su renovación continua desde los orígenes de su presencia histórica en el país. Por lo tanto, hasta el año 2024 los datos podían darnos una visión moderadamente optimista o muy optimista sobre el presente y el futuro del español estadounidense. ¿Será posible mantener dicha visión desde el año 2025? Desde enero del presente año se están produciendo una intensificación sistemática de la presión política y mediática sobre los grupos minoritarios y, muy en particular, sobre la población hispana y también sobre el español. La desaparición de la lengua española, de las plataformas de información institucionales como la Casa Blanca o la declaración del inglés como lengua oficial de la nación, podrían parecer actos meramente simbólicos, pero van acompañados de consecuencias lingüísticas, consecuencias reales para la comunidad hispanohablante de este país. Sin duda afectará a los servicios de los que ha hablado Nuria, lingüísticos en español prestados por las agencias federales y estatales, las cuales, por el decreto firmado hace poco, han dejado de ser una obligación legal y quedan a la voluntad y al presupuesto de dichas agencias, un presupuesto, como sabemos, menguante en los Estados Unidos, con las consecuencias que esto puede conllevar para la salud, la seguridad jurídica, la educación, la economía, la cultura, los medios de comunicación, la lengua y, en general, para el bienestar de los millones de residentes del país para quienes el español es su primera lengua. Tampoco son simbólicas las revocaciones del estatus de asilo temporal, que ha afectado particularmente a la comunidad venezolana de los Estados Unidos, los intentos para limitar el acceso a la nacionalidad estadounidense a los nacidos en el país o las deportaciones masivas, todas ellas actuaciones que han llevado a la población hispana de los Estados Unidos a una situación de extrema vulnerabilidad, tanto política y, muy importante, vulnerabilidad mediática, estigmatización. Factores internos como el desanclaje del que hemos hablado, es decir, la dispersión geográfica hacia lugares sin una presencia histórica de comunidades hispanohablantes, unido a una posible disminución de nuevos movimientos migratorios que aportan cíclicamente a esas primeras generaciones de hablantes, pueden sin duda dar paso a una realidad distinta, donde ese 47% de hablantes de tercera o cuarta generación que declaran hablar bien o muy bien español decaiga de forma acelerada en lugar de aumentar, aumento y crecimiento que se está dando gracias a la escolarización bilingüe en español. La tendencia esperanzadora en la implantación de programas bilingües podría de nuevo ser revocada, como lo fue en años anteriores.
acaba de conocerse la intención del Gobierno de eliminar todas las ayudas a la educación de los estudiantes cuya lengua nativa no es el inglés. Todo ello en base precisamente a la declaración del inglés como lengua oficial de la nación. También se anuncia el recorte de los fondos federales a estas más de 600 universidades de las que había hablado que se habían declarado Hispanic Serving Institutions. En el marco de la supresión de la actual administración de los programas de apoyo a la diversidad, a la equidad y a la inclusión en la educación superior, tanto desde el punto de vista financiero como académico. Para concluir, el español de los Estados Unidos tiene una historia y unas dinámicas internas propias que han favorecido su crecimiento en el pasado y que se mantienen vibrantes en el presente. Habrá que estar muy atentos a si las actuales políticas del país, claramente antagónicas a este crecimiento, son coyunturales o si se perpetúan en el tiempo, afectando negativamente esta tendencia en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta visión panorámica sobre el estado del español en los Estados Unidos. Y le cedemos ahora la palabra a Richard Bueno Hudson. Muchas gracias, Nuria. Gracias a todos por asistir con esta maravillosa ciudad. Estar aquí a estas horas después de comer es como un halago para nosotros, porque la verdad Arequipa tiene mucho que ofrecer. Gracias al Instituto Cervantes, a la RAE, a SALE, por supuesto, y a la ciudad de Arequipa por hacer esto posible, a la universidad por alojarnos y Nuria por tu maravillosa y generosa presentación. Muchas gracias. Bueno, pues yo, que he vivido en Estados Unidos durante 13 años, en diferentes ciudades, diferentes contextos y diferentes administraciones en los Estados Unidos, he podido presenciar bastantes cambios y bastantes, algunas veces, semejanzas en la evolución de lo latino, de lo hispano en el país, ¿no? Además, geográficamente he estado en Los Ángeles, he estado en Chicago, he estado en Nueva York, con diferentes presidentes, claro. Y siempre me llamó mucho la atención, un poco como analfabeto en el tema, que hablaran siempre del voto latino, del boom latino o hispano. Y yo siempre me preguntaba desde mi ignorancia, hasta que me puse a estudiarlo, porque eso sí, cabezón sí soy, ¿eh? Entonces, ¿a qué se refería todo el mundo con latino? Porque había tantos millones, no pueden ser únicos, ¿no? Entonces hablaban claramente de una realidad panétnica inexistente, es decir, no tenían en cuenta las diferencias o los sesgos ni de origen, ni de estatus, ni de procedencia, ni de ideología, habiendo estudiado bien el tema y habiendo vivido ahí, pues me puse también a investigar un poco en esa idea monolítica que se tiene del hispano, del español en Estados Unidos, si realmente es monolítica o simplemente tiene unos desgajes que se pueden analizar y que las estadísticas no contemplan. Entonces, bueno, quise un poco aventurarme en este tema y llamar a esta pequeña presentación otros aspectos del español de Estados Unidos, ¿no? Entonces, normalmente los debates sobre el español, en los foros que hablan sobre el español en Estados Unidos, eso ya es otro debate, en Estados Unidos suelen repetirse ciertos temas, la demografía, la distribución de los hispanohablantes, la pérdida intergeneracional, el Spanglish o la enseñanza del español como lengua extranjera. Sin embargo, si queremos entender su realidad lingüística y social, debemos ir más allá de estas cifras y analizar su vitalidad no lingüística de forma situada, interseccional y multivarietal. A menudo se parte de la idea errónea de que la población hispana es homogénea. Bajo etiquetas latino e hispano se oculta una enorme diversidad de origen, de clase social, ideología, religión o nivel educativo. Por eso propongo mirar estos aspectos del español de Estados Unidos, menos estudiados pero decisivos para entender su presente y su futuro. 7 ángulos poco tratados. Me ha parecido ver así a vuela pluma. El primero, diversidad interna de los hablantes. El español de Estados Unidos incluye variedades invisibilizadas, como el español afrocaribeño, el sefardí o el de comunidades gitanas, y también el de hablantes indígenas bilingües que aprenden español antes que inglés. Es decir, aprenden español como segunda lengua, pero computan en el mismo bloque de hispanoparlantes. El volumen Spanish in the United States, Attitudes and Variation de Albert y Thompson de 2020 muestra que la percepción de lo correcto
cambia según la región y el grupo. Comprender esta diversidad interna nos ayuda a evitar visiones homogéneas del hispanohablante. Punto número 2. Usos profesionales y económicos. El español no solo sirve para atender clientes. En sectores como la salud, el derecho o la tecnología se exige una competencia especializada. Sin embargo, no siempre se valora igual. Un médico latino bilingüe suele recibir menos reconocimiento, en un amplio sentido del significado de reconocimiento, que un anglo que ha aprendido español. Esto revela que el español tiene un valor desigual como capital lingüístico. Estudios médicos como Accuracy of Artificial Intelligence versus Professionally Translated Discharge Instructions, que menudos titulitos le ponen, podrían llamarlo el español médico, alertan de los riesgos clínicos de traducciones automáticas erróneas. Hablar español no basta, importa la competencia profesional. 3. Tecnología y medios digitales. La inteligencia artificial, los asistentes de voz y las plataformas de streaming moldean el estatus del español. Investigaciones como Gender and Accent Biases and Artificial Intelligence-Based Tools for Spanish, de Pardo, en 2024, evidencian sesgos. Si pensamos, Alexa o Whisper reconocen mejor el español peninsular que el caribeño. Esto legitima ciertas variedades. A la vez, youtubers y podcasters latinos crean un ecosistema digital propio que refuerza la visibilidad y la creatividad del español estadounidense. Punto número 4. Política lingüística invisible. La vitalidad también depende de políticas locales, cartelería bilingüe, formularios oficiales o servicios públicos en español. En algunos condados las señales son bilingües, en otros ni siquiera donde hay mayoría hispana. El estudio sobre Heritage Speakers en el condado de San Diego muestra cómo la presencia o ausencia de español en el espacio público influye en la percepción de pertenencia o reconocimiento. 5. Dimensiones afectivas e identitarias. Las emociones son decisivas para la transmisión lingüística. Según el Pew Research de 2023, la mitad de los latinos que no hablan español han sido avergonzados por otros latinos, lo que se llama normalmente shaming, ¿no? Esa vergüenza lingüística puede debilitar la transmisión, mientras que el orgullo por mantener la lengua refuerza la identidad. El trabajo de Gómez García, de 2022, sobre conciencia crítica del lenguaje, muestra que reflexionar sobre el español de herencia fortalece la identidad étnica y el compromiso con su mantenimiento. Punto número 6 que observamos es desigualdades intracomunitarias. Dentro de la comunidad latina hay jerarquías y prejuicios, acentos caribeños considerados incorrectos, prejuicios sobre el Spanglish o sesgos implícitos que privilegian el inglés. El Implicit Association Test with Spanish and English in Miami, de Calesano y Carter 2023, muestra que incluso entre latinos existen asociaciones automáticas de prestigio hacia el inglés. La vitalidad del español, por tanto, no es uniforme. Coexisten vitalidades fuertes y débiles dentro de la misma lengua. Y el último punto que quería analizar mencionar es espacios poco estudiados. El español se usa también en prisiones, tribunales de migración, comunidades rurales y territorios no continentales, Guam, Islas Marianas, donde apenas hay estudios. Son contextos de alta presión institucional o aislamiento, donde la falta de servicios en español puede tener consecuencias graves. Allí el idioma se mantiene, pero en condiciones precarias que apenas se han documentado. Con lo cual, si hacemos una relectura desde la vitalidad etnolingüística, el modelo de Giles, Burris y Taylor del 1977 tenía en cuenta tres rasgos, tres variables para analizarlo, que era el estatus, la demografía y el apoyo institucional. Y esto ayuda a reinterpretar estos 7 ámbitos a los que estamos haciendo referencia. El estatus. La diversidad interna revela que no todas las variedades gozan del mismo prestigio. Un acento caribeño o indígena puede ser percibido como menos correcto, lo que afecta a su transmisión. También influye la valoración económica. El español gana estatus cuando se paga por él y lo pierde cuando se da por supuesto. Demografía. Las migraciones internas y la dispersión rural generan microcomunidades hispanas de baja densidad donde la transmisión familiar resulta más difícil. Sin embargo, los medios digitales compensan parte de esa dispersión creando comunidades virtuales. Apoyo institucional. Aquí se juega buena parte de la vitalidad.
las políticas locales bilingües o los algoritmos inclusivos de la inteligencia artificial actúan como nuevos tipos de instituciones lingüísticas. Por el contrario, la ausencia de servicios públicos o el sesgo tecnológico reducen el acceso simbólico al español. Visto así, la vitalidad del español en Estados Unidos no depende solo del número de hablantes, sino de cómo interactúan estatus, demografía y apoyo institucional en contextos muy diferentes. Como conclusión, quería decir que el español en Estados Unidos es mucho más que una lengua de inmigrantes, es un ecosistema complejo, estratificado y cambiante. Su vitalidad se redefine constantemente. El estatus varía según quién lo hable y en qué campo profesional. La demografía cambia con los flujos migratorios y las redes digitales y el apoyo institucional depende tanto de las leyes y las escuelas como de los algoritmos y políticas locales. Entender estos otros aspectos nos permite superar las visiones simplificadas y reconocer que la vitalidad del español en Estados Unidos no se mide solo por cuántas personas lo hablan, sino por cómo lo viven, lo usan y lo reinventan cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Richard, por tu intervención sobre estos otros aspectos del español en Estados Unidos. Y le cedemos la palabra a Luis Fernández. Muchísimas gracias, Nuria, por la presentación y por la introducción también a este bonito panel. Yo les quería preguntar a ustedes si conocen a Benito Antonio Martínez Ocasio. Veo que hay alguien que le conoce en esta sala. Ahora voy a decir por qué. Y yo también les podría decir que me encantaría invitarles a unos drinks esta noche, pero es so expensive, ¿no? Pues así hablamos donde yo vivo, en Miami, lleno de una inmensa comunidad latina, vital, inmigrante y trabajadora, ¿no? Para mí, antes que nada, es un honor estar hoy aquí con todos ustedes. También en esta magnífica ciudad de Arequipa y en este espacio de reflexión y compromiso con nuestra lengua común que es el español, para hablar del impacto, la fuerza y el futuro del idioma del español en Estados Unidos. Pero yo sí quiero empezar también con una convicción clara. Hablar del español en Estados Unidos es hablar de una historia viva, de un presente creciente, como hemos visto en las dos anteriores ponencias, y de un futuro muy prometedor. Cuando les hablaba o preguntaba quién es Benito Antonio Martínez Ocasio, es el latino, el hispano, que más defiende el español en el 2025 en todo Estados Unidos. Es Bad Bunny, y Bad Bunny va a presentar el halftime, el medio tiempo en la Super Bowl en San Francisco, en el mes de febrero, y la va a hacer en español, porque no le da la gana hacerlo en inglés. Él es un boricua, él es un puertorriqueño que acaba de hacer 31 conciertos en la isla de Puerto Rico y no ha querido ir al continente. Ha dicho que el que quiera ir, el que quiera verle de Chicago, de Dallas, de Houston, de Atlanta, que se vaya a San Juan, en Puerto Rico, y ha cantado en español. Y el otro día, hace exactamente 2 sábados, fue el presentador del inicio de la nueva season o temporada de Saturday Night Live en el prime time de la televisión en español, perdón, de la televisión en inglés de NBC Universal, en ese espacio que lleva 50 años al aire. Fue el invitado y se puso a hablar, empezó en inglés y cambió inmediatamente al español y después terminó diciendo: si no entendió lo que acabo de decir, tiene usted 4 meses para aprenderlo, pensando en el mes de febrero y pensando en la Super Bowl. Es, por tanto, uno de los mayores y mejores defensores que tenemos ahora los latinos, los hispanos, que hablamos español en Estados Unidos, ¿no? Y hablamos del español, coincido completamente con Richard también y con Javier, de un idioma que no solo comunica, sino que conecta comunidades, transmite identidad y también crea oportunidades. Es un idioma que ya no es de unos pocos, sino de toda una nación que se va transformando. Con más de 65 millones de personas que se identifican como latinos, hay más de 43 millones que lo hablan en casa. Y esto no es solo un dato demográfico, es lingüístico, es cultural, es simbólico, ¿no? Porque Estados Unidos ya es el segundo país del mundo con más hispanohablantes, solo detrás de México. Hoy hay un dato impresionante. Cada 30 segundos un joven
de 18 latinos, un joven latino cumple 18 años en Estados Unidos. Piensen, por tanto, en lo que esto supone demográficamente, no solamente demográficamente, sino culturalmente, y no solamente culturalmente, sino económicamente, ¿no? Y no debemos entenderlo, como decía Richard perfectamente, como la lengua de la inmigración, la de los inmigrantes, sino como un patrimonio que ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Las proyecciones nos muestran eso. En el 2060, casi un tercio de la población, le pese a quien le pese, será de origen hispano. Y en Estados Unidos, los latinos, los inmigrantes, empujan la economía, dan forma a la cultura, trabajan mucho y definen el futuro de este país. Y esto significa que el español no es un fenómeno pasajero, es y seguirá siendo una fuerza demográfica que define el presente y el futuro de Estados Unidos. Mexicanos, puertorriqueños, cubanos, peruanos, salvadoreños, dominicanos, colombianos. Por eso se dice y por eso preguntan, ¿me puedes printear este speech? Y eso que cuando yo llegué a los Estados Unidos hace 20 años me parecía horroroso, hoy lo comparto total y absolutamente. ¿Me puedes printear el speech? Es que sí, me puedes imprimir el discurso que acabas de dar, ¿no? Y para mí eso es un valor impagable de una comunidad pujante como es la de los latinos en Estados Unidos, ¿no? El español no solamente está presente en los hogares, hay dos cadenas que emiten solo en español todo el día, Telemundo y Univisión, pero hay radios locales, podcasts, plataformas digitales. En la música, además de Bad Bunny, están Shakira, Rosalía, Peso Pluma, que ya no son invitados en el mercado, ¿no? Y es también el español un motor económico. La comunidad hispana, latina, tiene un poder de compra de más de 3 billones de dólares, lo que la convierte en la quinta economía del planeta si fuéramos un país independiente. Quien quiere hacer negocios, ofrecer servicios o construir marcas en Estados Unidos tiene que reconocer que el español es, desde luego, una fuerza cada vez más influyente. El español en Estados Unidos se fortalece, se expande. El idioma español en Estados Unidos no es solo comunicación, es orgullo, es pertenencia y está también la voluntad de preservarlo, ¿no? El español no solo pertenece ya a los latinos, me atrevo a decir que ya pertenece a toda la nación. Hoy es el idioma extranjero más estudiado en Estados Unidos. Y los desafíos son reales, los acaban de poner perfectamente en las diapositivas Javier y también ha mencionado a ello Richard, ¿no? La pérdida intergeneracional del idioma es una amenaza latente. Yo he ido viviendo diferentes periodos sobre el orgullo o el miedo de hablar español en público, en un supermercado o en una tienda o en el mismo aeropuerto. Pero yo el otro día, por un tema médico, me tuve que meter en la web de la Universidad de Miami, en la parte médica, y me daban las dos opciones, inglés o español. Y a mí eso me llenó de orgullo, ¿no? Diciendo, independientemente de que puedas acceder en inglés o en español, que una institución que es fantástica, estupenda y magnífica desde el punto de vista médico y empresarial te ofrezca esas dos opciones, muchas veces no nos damos cuenta. Me paré a pensar, dije, caramba, me están ofreciendo la posibilidad en Estados Unidos de acceder a la información y a poner mis datos en español o en inglés. La existencia de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, cuya directora es Nuria, yo creo que también es un avance importante, ¿no? Y hay que estar, eso sí, muy cuidadosos. El español no es el de Estados Unidos una réplica del que se habla o hablamos en otros países. Es una variedad única en evolución, muy influenciada por el inglés, por la música urbana, por el entorno digital, pero me gustaría concluir con una certeza. El futuro de Estados Unidos, del español, será inevitablemente más hispano y más bilingüe. El español no solo en Estados Unidos tiene futuro, sino que es el futuro, insisto, mal que les pese, porque más allá de las palabras representa cultura, memoria, pertenencia, posibilidad, como decía antes, orgullo, porque es el idioma de una comunidad que no solo crece en números, sino también en influencia, creatividad y contribución al conjunto de
de la sociedad, ¿no? El español no va a desaparecer en Estados Unidos, jamás. Al contrario, va a seguir creciendo y va a seguir influyendo y va a seguir transformando a esta nación, ¿no? Pero también es verdad que todos nosotros, ustedes, nosotros, seamos académicos, escritores, comunicadores, periodistas, tenemos la responsabilidad de nutrir y de trabajar por ello y proyectar nuestra lengua común que es el español. Y termino volviendo a citar a mi admirado Bad Bunny, que su último trabajo se llama Debí tirar más fotos, canción preciosa con una letra magnífica que dice que debí tirar más fotos cuando hace X años estaba con mi pareja, con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Que no tengamos que decir dentro de 10, 20 o 30 años, debí defender más el español en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por estas intervenciones tan ricas y complementarias. Han trazado un mapa complejo del español en los Estados Unidos, un idioma que es al mismo tiempo, como han mencionado, historia y futuro, herencia y creación. Me gustaría ahora abrir el diálogo entre ustedes para seguir pensando juntos este paisaje tan vivo, ¿no? Y mi primera pregunta es para los tres. El español en Estados Unidos es una lengua viva, en expansión y en transformación. Pero también es una lengua que enfrenta desigualdades, prejuicios y desafíos intergeneracionales. ¿Cómo definirían ustedes en una frase, en una imagen, una frase o dos, o en una imagen, el estado actual del español en Estados Unidos? ¿Es una lengua en resistencia, en reinvención, en reconciliación? ¿Cómo lo dirían en una frase, dos o en una imagen? ¿Quién quiere empezar? Yo simplemente diría que, por supuesto, es una lengua de resistencia, como se puede estar viendo en Los Ángeles, pero el español de Estados Unidos es una lengua con orgullo histórico y de permanencia y de pertenencia a los Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero y utilizando cosas que hemos dicho los tres por aquí, los cuatro en realidad, creo que siendo la única lengua europea que está activa desde 1518 pues, y se mantiene, resistirá a pesar de cualquier movimiento de administraciones políticas que intenten mitigarlo. De hecho, yo creo que eso va a crear un poco el colofón que decía mi compañero Luis Fernández, que va a ser una lengua para el futuro que va a crecer y estará en constante crecimiento, por mucho que las circunstancias políticas o sociales intenten que no sea de esa manera. Para mí el español en Estados Unidos es una lengua viva, orgullosa y de futuro. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para cada uno de ustedes tres, pero que, bueno, que pueden también, ¿no? Contestar en fin, me pueden dar sus opiniones ustedes. A Javier Puello Mena le quería preguntar algo relacionado con su intervención, porque nos ha ofrecido una panorámica muy clara sobre la fuerza estructural del español, no solo como lengua cultural, sino también económica, política y social. Y mencionó la importancia de la educación bilingüe y de la enseñanza del español como lengua de herencia. ¿Cree usted que las universidades están respondiendo adecuadamente a ese reto o todavía hay un desfase entre el crecimiento de la comunidad hispana y la oferta educativa? Y, si me permite añadir algo más, ¿qué políticas podrían ayudarnos a que el español deje de verse como una lengua extranjera, que no lo es, y sea reconocida como una lengua propia de este país? Pues, efectivamente, yo creo que las universidades de los Estados Unidos, dependiendo también de su localización geográfica y si están sitas en una zona de concentración de habla hispana, están haciendo un esfuerzo considerable en integrar la población hispana
a través de programas de lengua de herencia y programas muy importantes de formación de profesores bilingües que partan de la comunidad, porque muchos profesores bilingües que trabajan en Estados Unidos en estos programas duales no son hispanos, no son latinos, sino que vienen, bueno, son hispanos o latinos, pero vienen de sistemas educativos de fuera, muchos de España, de México y de otros lugares. Están invirtiendo mucho en las escuelas de educación para hacer programas que nos den maestros, profesores bilingües que hablen Spanglish maravillosamente y que puedan ser un referente para los estudiantes de educación primaria que se están incorporando masivamente a programas bilingües de español e inglés. Y la segunda parte que me preguntabas. Sí, ¿qué políticas podrían ayudarnos a que el español deje de verse, ¿no? a que el español sea reconocido como una lengua propia del país? Pues yo diría que todas las políticas que se están haciendo ahora mismo habría que invertirlas, ¿verdad? Y continuar con la tendencia que sí que se estaba dando desde muchos estados, incluso estados republicanos. Esto no va solo de políticas, sino que va de dónde la población hispana está representada por sus propios líderes y yo creo que hay que simplemente dejar que las dinámicas internas del español, es decir, los apoyos institucionales, los apoyos políticos, el dinero, por supuesto, ayudan mucho, pero realmente las propias, como decía antes, las propias dinámicas internas de la población hispana, su orgullo como comunidad o comunidades, ¿verdad? Están realmente acelerando la propia identidad del español como lengua propia de los Estados Unidos. Ahora hay que convencer al resto de la población, pero evidentemente, como decía Luis, tienen 4 meses para aprender español si quieren entender a Bad Bunny en San Francisco. Exactamente, esos 4 meses son clave. Pregunta para Richard Bueno Hudson. En su modelo de vitalidad etnolingüística, el estatus simbólico de la lengua es clave. ¿Cómo se puede fortalecer el prestigio social del español dentro de la comunidad hispana misma, donde a veces persisten sentimientos de vergüenza o autoestigmatización? Buena pregunta, porque además estamos hablando de un país de 332 millones de habitantes, con tantísimos estados, con políticas tan diferentes y locales. La mayoría de las veces, en los ejemplos que hablábamos antes, algunos estados no tenían digamos, la señalética, toda la información en bilingüe, otros sí. Pero fortalecerlo, llegar anímicamente digamos, a que los propios hispanohablantes, los latinos, la población latina sienta ese orgullo por su propio origen y por su naturaleza, tiene que venir de la mano del apoyo de las instituciones, el apoyo institucional en todos los frentes, el apoyo académico, el apoyo en toda la materia, incluso en los medios de comunicación. Si tú, las imágenes que recibes en todo momento reflejan una realidad positiva de tus ancestros y de tu origen, y de tu cultura y de tu identidad, evidentemente vas a sentir un orgullo por ello. Si realmente el mensaje que te están dando es que en la educación secundaria incorpórate al inglés porque tu español es un problema, o sois ciudadanos de segunda clase en este país, no aportáis nada más que el trabajo menial, pues eso es lo que va a crear ese shaming, ese pánico a ser reconocido como tal, y ahí empiezan lo que ahora ya está más controlado, pero que hace muchas décadas era el cambiarse de nombre para anglificar sus nombres, hablar en inglés entre ellos.
que aceleraba la intergeneracionalidad de la lengua, la pérdida de la lengua por generaciones para intentar adaptarse. Hoy en día, que es un poco lo que decíamos al final, eso está sirviendo incluso de un repulsivo y está simplemente creando en la comunidad hispana una fortaleza interna que les permite luchar y les hace luchar por la defensa y por la promoción y la difusión de su identidad. Pero el apoyo institucional es básico y fundamental en todo esto. Muchas gracias. Esta pregunta es para Luis Fernández. Luis, su mirada hacia el futuro nos ha dejado, al menos a mí me ha dejado, una sensación de energía y esperanza. El dato, especialmente este dato de que cada 30 segundos un joven latino cumple 18 años, es un dato lingüístico, cultural y simbólico. ¿Podríamos decir que esa nueva generación está creando una forma distinta de hablar español, con su propio ritmo, su propia estética, incluso su propia legitimidad cultural? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que todos los jóvenes, tanto lleguen con poca edad como los que se van desarrollando y van creciendo en Estados Unidos, están generando, como bien debe ser en una lengua viva, un idioma diferente al resto de países donde también se habla el español, como decíamos antes, ¿no? Venezuela, México, Colombia, Centroamérica, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Yo el otro día tengo una anécdota del sábado anterior, no de este último, sino del anterior. Fui a un comercio a comprar un regalo de cumpleaños para mi esposa, porque si no se me cae el poco pelo que tengo, ¿no? Entonces, la persona que estaba el dependiente hablaba perfectísimamente bien inglés y en cuanto me escuchó, no sé por qué, el español, pasó a hablar el español. Y entonces inmediatamente le dije, ¿de qué parte de Colombia eres? Y yo distingo ya el acento, obviamente, del colombiano, tampoco es tan difícil, viviendo en Estados Unidos y en Miami, donde recibes ese impacto. Y él me dijo que había nacido en New Jersey, pero que su madre, y ahí es donde aprendí la lección o ratifiqué la lección que ya tenía, era su madre la que se empeñó en que su hijo, como orgullo, como patrimonio, como cultura, no perdiera jamás esa lengua en español. Y la conservó también, que hablaba un colombiano perfectísimo, ¿no? Con un acento colombiano tremendo, a pesar de haber nacido en New Jersey, de haber ido a la escuela en inglés, de haber leído en inglés y de hablar mayoritariamente en inglés, ¿no? Tanto en televisión como en lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que es una lengua viva, pero que hay que trabajarla, que nadie te da nada si no es a base de esfuerzo y de trabajo y de defensa, ¿no? Muchas gracias. La palabra orgullo, ¿no?, es una de las palabras clave y han aparecido también en sus intervenciones y ahora en sus respuestas otras tres palabras que parecen entrelazarse, ¿no? Presencia, prestigio y pertenencia, las tres P's, ¿no? Presencia, prestigio y pertenencia. Entonces, me gustaría preguntarles cuál de esas tres dimensiones creen ustedes, esta es una pregunta para los tres, ¿no?, ¿qué es más urgente fortalecer hoy en los Estados Unidos? Presencia para que el español esté en todas partes, prestigio para que sea valorado o pertenencia para que siga siendo sentido como propio. ¿O las tres? Por supuesto, las tres. Las tres son muy importantes, pero yo creo que la pertenencia, el mantener esa conciencia comunitaria que se tiene en Estados Unidos, en las comunidades hispanas, de pertenecer a ese país por la historia y, por supuesto, por la demografía, por la toponimia, es decir, la pertenencia es lo que va a permitir que esas comunidades sigan luchando, porque luchan muy fuerte por conseguir las otras P's, ¿no? El prestigio y ¿cuál es la otra P? Presencia. Y la presencia que, evidentemente, en todos los ámbitos sociales, dependiendo de la concentración de la población, tiene que, ahora mismo es más complicado, pero tiene que seguir aumentando también.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, pero me permito ser un poco… Bueno, no, qué va. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero simplemente me gusta… No, si me lo permite, sí. No, totalmente de acuerdo, pero me gustaría ver otro ángulo, yo soy el de los ángulos, ¿no? Yo creo simplemente que el prestigio genera pertenencia y, por lo tanto, eso crea presencia, creo. Para mí está claro que es la P de esfuerzo. Esfuerzo. Pero, Javier, estaba de acuerdo contigo también, ¿eh? No salgamos aquí mal. Que una cosa que no sabe el público, que voy a decir yo aquí, es que hemos tenido la lotería y la suerte de que Nuria ha convocado en esta mesa redonda a 3 de origen riojano, que es muy extraño, ¿no? Porque tenemos a un señor, con el abuelo es de Calahorra y mi padre de Santo Domingo de la Calzada, donde cantó La gallina después de asada, y Luis es de Santo Domingo de la Calzada. Entonces nos ha parecido muy… Hablando de distribución, de presencia y de prestigio, pues… Bueno, y de historia del español. Y de historia del español, claro. Pura casualidad. Pura casualidad. Tenemos unos minutos para abrir el debate al público, si así lo desean. ¿Sí? Yo por muchísimos años he sido profesor de Derecho en Estados Unidos. Y es un poquito irónico. Recuerdo que en el 2002 tuvimos una reunión de profesores hispanos en facultades de Derecho de Estados Unidos. Estaba Claudio Grossman de American University, Harold Rocha de la Universidad de Idaho organizó la reunión. Mi pregunta es la siguiente. Yo recuerdo que se cortó la formación bilingüe en California. Yo he trabajado en UC Berkeley, donde he tenido alumnos de Derecho, y los que hablaban español sabían escribirlo. Y he trabajado en FIU, en Miami, y mis alumnos, que eran muchos, porque realmente es una facultad pública pequeña, pero debe tener un 90% de alumnos latinoamericanos. Es un lugar maravilloso. Pero los alumnos de Derecho que hablaban castellano no sabían escribir castellano. Entonces, ¿cuán importante es la educación bilingüe para los que somos de ascendencia hispana en Estados Unidos? Bueno, yo creo que es fundamental, por eso me he centrado mucho en los factores educativos, ¿verdad? Realmente y no solo para el español, no solo para el español culto, sino también para el desarrollo integral de estos niños, ¿verdad? El privarles de una educación durante bastantes años hasta que pueden adquirir el inglés al nivel que sus compañeros es una injusticia tremenda. Realmente los programas bilingües son justos, son necesarios y van a dotar a la población hispana de algo que se les ha privado durante décadas, que es precisamente, digamos, el español culto, escrito, que se les está privando y que además desfavorece también la adquisición de un inglés rico y un inglés que según los estudios es mejor que el de sus compañeros monolingües, ¿verdad? Una vez que se les permite durante unos años tener una educación bilingüe integral, ¿verdad? Sí, bueno, quería añadir solamente una cosa. Una de las cuestiones que más se debaten en Estados Unidos con respecto a la educación, en el sistema educativo, es que realmente ahí empieza el problema, que realmente no prestan la suficiente atención a crear un currículum que atienda a los dos tipos de estudiantes. Es decir, sabemos que la mayoría de los hispanos que llegan, generalizo demasiado, pero que llegan al país, hablan
y entienden perfectamente español, pero no lo saben escribir o no lo saben leer. Mientras que digamos, la caracterización de los anglos es que van metódicamente desde cero, estudiando la gramática, estudiando tal, pero les cuesta mucho más hablar y escribir. Entonces, juntar esos dos tipos de perfiles en el mismo aula sin prestar atención a qué materias o de qué manera, con qué metodología se les está enseñando, es un error. Y ahí es donde digo yo, donde entran esas políticas invisibles. Una política en contra de un colectivo no significa hacer algo frontalmente en contra de ellos. Significa a lo mejor no hacer ciertas cosas. Por eso lo he llamado políticas de integración invisible, porque realmente no están haciendo nada, pero lo que fomentan con eso es que haya una carencia en ese espacio. Entonces, por eso ha sido una lucha constante en la comunidad hispanohablante de que las comunidades educativas presten atención a qué se enseña, cómo, cuándo y dónde, para que todos tengan las mismas, y tienes totalmente la razón en lo que dices, es evidente, sí. Esa era mi opinión, sí. ¿Hay alguien ahí que quiere? Sí, tenemos tiempo para una pregunta más. Adelante. Sí, muy buenas tardes, felicitaciones por la presentación. Yo soy Miguel Córdoba, soy miembro del Servicio Diplomático y tuve la suerte de ser cónsul adscrito en Houston, Texas. Entonces, bueno, después he estado en Argentina, acá con algunos amigos justamente argentinos de La Plata. Bueno, lo que pude percibir mientras estuve allá, y sabemos que en Texas hay como 12 millones de hispanos, la mayoría de origen mexicano, es que con la pregunta, creo que es muy importante el bilingüismo. Por supuesto, somos orgullosos del español y todo, pero ese bilingüismo, en el caso de Estados Unidos, creo que es indispensable, porque recuerdo que habían comunidades, sobre todo de origen mexicano, que ya no les, o sea, habían sectores que no les interesaba aprender el inglés. Y el problema es que ellos mismos se segregan, ¿no? Creo que si están en los Estados Unidos, sin dejar de lado, por supuesto, sus raíces, nadie dice eso, y el español, también mantener ese bilingüismo, porque si no, se les van a cortar las posibilidades. Y eso se veía ahí claramente. Eso es por un lado. Y lo otro que quería señalar era, estando allá uno encuentra que los hispanos como que creen que el inglés y el español tienen una misma morfología en el idioma. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando iba al banco me decían, después que yo le decía, bueno, llámame, sí, yo te llamo para atrás. Entonces, ¿cómo que te llamo para atrás? No tiene sentido en español. Claro, era el call me back, ¿no? que en inglés sí tiene sentido, pero en el español no tiene sentido decir me llama para atrás. O si no, si tenía ropa que quería, le decía, bueno, ¿dónde puedo llevar? Sí, llévatelo a guachetería, ¿no? Cuando es washtería, es lavandería, bueno, en muchos países. De hecho, en nuestros países también tenemos diferencias. Por ejemplo, cuando estaba en Argentina, con la pandemia, lamentablemente, al comienzo me decían, tienes que ponerte barbijo. ¿Qué cosa es barbijo? No, es mascarilla acá. Pero entre Argentina y Perú nuestras diferencias idiomáticas no son tan marcadas. Lo que sí, porque no hay otro idioma que está de por medio, que en el caso de los Estados Unidos sí. Entonces, ¿qué hacer con eso? O enseñar, yo les enseñaba, me acuerdo cuando iba al banco, les decía, no tienes que decir eso, en castellano tienes que decir llámame, nada más. No sé si un poco corregir eso, porque cualquier idioma, mientras sirva para comunicarse, está bien, no hay idioma malo ni idioma bueno, eso lo sabemos, por lingüística. Entonces, pero no sé cuál es la actitud que creen ustedes correcta. Sí, más bien tratar de un poco que no se dispare tanto este Spanglish, si se quiere, porque al final, con el tiempo, puede convertirse en un idioma completamente diferente al mainstream, ¿no? al idioma español. Eso por un lado. Y finalmente, lo que sí se nota mucho en los Estados Unidos, por los medios de difusión, los que transmiten en inglés, es que prácticamente Latinoamérica no existe. O sea, las noticias, uno estando tan cerca, sin embargo, si uno quiere enterarse de lo que pasa en Sudamérica, por ejemplo, tiene que ir a los canales de habla hispana, pero los de inglés prefieren informar de lo que pasa en Medio Oriente, en Asia, en cualquier parte, pero como que no existiéramos. Entonces, ¿cómo crear esos canales para que también se interesen un poco más en el mundo latino? Nada más, gracias. Gracias. Tenemos un minuto para respuestas. No sé, yo creo que te has inventado un congreso nuevo solo con esas 3 preguntas.
No sé, bueno, yo puedo decir simplemente que a lo que creo que te referías como la utilización del Spanglish generalmente no es una deformación per se, sino un código de interacción entre latinos, digamos, entre hispanohablantes, que comparten una identidad y que la expresan a través de esa manera de hablar. Ellos posiblemente sepan que se diga llamar, pero normalmente cuando hablan entre ellos lo utilizan de esa manera. Como se dice normalmente, todas las variantes son aceptadas y son buenas, no hay una mejor que otra, entonces esa comunidad lingüística tiende a utilizar eso. Evidentemente, si están en contexto formal en el que se están escolarizando, no les van a enseñar llamarme para atrás, pero entre ellos van a utilizarlo. Un poco es lo que yo podría decir, pero... Completamente de acuerdo con Richard, es decir, el Spanglish o este tipo de fenómenos de mezcla de lenguas se dan en todos los sentidos, en todas las lenguas y cuando hay un contacto fuerte y no pasa nada. El español no tiene ningún peligro de desaparecer ni de convertirse simplemente en Spanglish porque digamos que es un recurso más identitario y de pertenencia que utilizan particularmente los jóvenes. Más del 30% de los jóvenes latinos chatean entre ellos en Spanglish. Así que realmente no hay ningún problema si, evidentemente, reciben una educación justa en las dos lenguas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por su atención, por estar aquí. Es hora de terminar este panel. Gracias a Javier Puello Mena, Richard Bueno Hudson y Luis Fernández. Escucharlos ha sido una forma de confirmar que el español en los Estados Unidos es una lengua que respira entre generaciones, que se adapta, que crea comunidad y sentido. Gracias por ayudarnos a entender que hablar español en Estados Unidos es también una manera de imaginar un país más plural, más justo y más humano. Muchas gracias. Gracias. Arequipa, ciudad de tradiciones y de gente laboriosa, será el escenario del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española. Reflexionaremos sobre un idioma que une y hermana. Nos reuniremos del 14 al 17 de octubre, aquí en Arequipa, para celebrar nuestra lengua. El escribano de Cabildo, Oquilca Camayoc. Una ilustración que pertenece a la nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es la inspiración del logo del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, Cile Arequipa. Representa el paso de las culturas andinas, que eran orales a la cultura letrada, la cual se inició en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI con la llegada de la lengua